nosotros éramos esclavos del pecado. Así es. Y Él vino a libertarnos. A través de su Espíritu Santo nos ha dado una libertad. Tú eres esclavo a lo que tú estás obedeciendo. Si yo no obedezco a Cristo, yo no soy esclavo de Cristo. Si estoy obedeciendo al mundo, entonces yo estoy en Cristo, pero sigo siendo esclavo del mundo. Una persona que está muerta no tiene por qué tener libertad. Cuando Dios llega a nuestra vida, cuando el Padre y la misericordia de Dios llega a nuestra vida, somos libres. Y la primera cosa que se liberta en un cristiano es la mentalidad. El propósito de Jesucristo venir aquí al mundo es para darnos libertad a cada uno de nosotros. ¿De qué Jesús vino a darnos libertad? Dios, al ver que el hombre está siendo esclavo del pecado, dice: yo necesito ponerle un stop al hombre. También hay personas que están esclavos de una falsa doctrina que le dieron. Ay, Dios. Ay, mi madre. Espérate. Hablamos ahorita. No, espérate. No, espérate. No me voy. No, espérate. Bienvenidos a su programa Enfocados para Edificar. Hoy, como siempre, para nosotros es un inmenso placer llegar hacia sus hogares, bendiciéndolo con la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos aquí con un solo objetivo, y es llevar el Evangelio a través de las plataformas digitales, llevar el Evangelio para que todo aquel que esté escuchando este video sepa que Cristo los ama en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta noche tenemos un súper tema. El tema de esta noche es libertad en Cristo. Ay, Escuche papá. bien, libertad en Cristo. Y nosotros somos la Iglesia Bíblica Nación Santa Norte y estamos ubicados en la Avenida de los Restauradores, justo al lado de Fotoestudio Steel y frente al tanque azul de agua. Estamos ahí llevándote la palabra y te esperamos con los brazos abiertos. Así que hoy voy a comenzar con uno de los ministros de la casa, mi hermano Natanael Germán. Paz y gracia, mis hermanos. Es un honor tenerte a ti con nosotros. Un día más, aquí estamos para bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Amén, amén. Otro ministro de la casa, un hombre de Dios, mi hermano Joel Núñez. Gloria a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por estar aquí. Así que prepárate, que vamos a edificar tu vida. Amén, amén. Para mí es un honor. Mi nombre es Joan Peralta, siervo por la misericordia de Cristo. Y es un placer para mí estar aquí. Y ahora voy a presentar a nuestro pastor Leonidas Peguero. Ay, alaba a Cristo. Bendecidos mis caros hermanos, en el nombre del Señor. En esta noche queremos edificar tu vida y vamos a arrancar de una vez con esto. Ay, mi madre. Amén. Gloria a Dios. Libertad en Cristo. Ay, santo. Este es un tema muy, se puede decir controversial, porque las personas pueden malinterpretar qué tipo de libertad, porque hay dos extremos. Muchas personas que no entienden el concepto de la libertad que Cristo viene a traer a nuestras vidas. Una de las cosas que Cristo vino a darnos libertad, nosotros éramos esclavos del pecado. Así es. Y Él vino a libertarnos. A través de su Espíritu Santo nos ha dado una libertad que muchos cristianos no gozan. Porque viven aprisionados en sus propios conceptos, en su propia mente carnal y mente caída. Y en esta noche queremos traerte, y voy a empezar con un texto. Amén. Jesús a los fariseos que fueron a atacarlo en un momento dado, y dice que se convirtieron, un grupo se convirtió, y oye lo que Cristo le dijo a ellos. Amén. En el libro de Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Oye lo que dice la escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso me llama mucho la atención, porque hay una condición Amén. para recibir la libertad en Cristo. Así es. ¿Cuál es la Claro. condición? Primeramente, ser su discípulo. Está hablando de una persona que realmente aceptó al Señor como su Señor. Y el resultado va a ser la salvación de su alma. Amén. Porque si tú no conoces al Señor, la verdad es algo vetado o vedado para tus ojos y nunca vas a encontrarla.
Es decir, que amigo y hermano, empieza a gozar de la libertad que Cristo te ha dado. Amén. Te ha libertado del poder de la ley, te ha libertado del poder del pecado en ti. Gózate en el nombre del Ay, Señor. mi madre, hermano Joel. Aleluya. Hablar de libertad es hablar de un tema sumamente de mucha importancia. Y voy a leer un texto que está aquí en Romanos 6, del 16 y algunos versos más. Dice, es como una pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Wow. Wow. Nosotros somos esclavos a lo que nosotros obedecemos. Si yo no obedezco a la palabra de Dios, entonces yo no soy esclavo de Dios. Nosotros somos esclavos de Dios, pero un esclavo por amor. Porque después que Dios nos trae a través de su palabra, de su Santo Espíritu, nos trae a su camino, entonces nosotros somos libres en Cristo. Pero libre para obedecer la palabra, Amén. libre para servir a Cristo, libre para ser parte de un cuerpo que ha constituido la iglesia de Dios. Pero ya yo no soy esclavo a lo que yo vivía antes, a lo que yo hacía antes, a lo que yo vivía antes. Así No, es. porque el texto me está diciendo, tú eres esclavo a lo que tú estás obedeciendo. Así es. Entonces, si yo no obedezco a Cristo, yo no soy esclavo de Cristo. Ay. Si estoy obedeciendo al mundo, entonces yo estoy en Cristo, pero sigo siendo esclavo del mundo. Ay, está Ay, mi fuerte. madre. Está. Sigue ahí, mi hermano. No, y también hablar de libertad quiere decir que si hablamos de libertad es porque hubo o hay cautividad. Alaba. Y la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2 verso 1 dice lo siguiente: también aparte de libertad, nosotros estábamos muertos. En Una nuestros delitos y persona que está pecados. muerta no tiene por qué tener libertad. Así estábamos nosotros. Así nos compara la Biblia. Porque dice en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1, y Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado. ¿Qué te quiere decir eso? Que nosotros estábamos cautivos en el pecado. Pero cuando Dios llega a nuestra vida, cuando el Padre y la misericordia de Dios llega a nuestra vida, somos libres. Y la primera cosa que se liberta en un cristiano es la mentalidad. En la mente es que Sí. están todos los pensamientos negativos y es la que juega con todas tus emociones. Es decir, que cuando una persona es cristiana, automáticamente es libre. Pero muchas veces hay cristianos que creen que es lo mismo libertad que libertinaje. Ay, Alaba. bendito. No es lo mismo. Porque Libertinaje. libertad es que ya Dios reine en tu vida, que Dios gobierne en tu vida, como tú estabas diciendo. Amén. Pero libertinaje significa desenfreno. O sea, que yo voy a hacer, yo estoy en Cristo, pero yo voy a hacer todo lo que yo quiera. No, también dice la Biblia que todo es lícito. Mas no No, Pero y todo dice el no apóstol conviene. Pablo, perseveraremos en el pecado para Ay, que la gracia abunde. Ay, mi madre. Entonces, no es lo mismo, mis hermanos. Madre. Hay gente que yo mismo le estaba hablando con el pastor los otros días y decía que da pena que en estos tiempos el evangelio se haya tomado como un relajo. Pero es por el mismo libertinaje que hay en las redes sociales, por el mismo libertinaje que hay que permiten los mismos pastores en la iglesia. Ya la santidad, no estoy diciendo todos, no es todas las iglesias, pero ya la mayoría, me la voy a jugar ahí, la mayoría de la iglesia le ha dado rienda suelta al libertinaje en sus congregaciones. Y hay que ver lo que la gente, ¿cómo te digo? Cuando el apóstol Pablo habla de libertad en Cristo, hay una palabra que es la palabra doulos, que es un esclavo que estaba en la casa y él se sentía tan agradecido que él decía, yo no quiero salir de aquí. Yo no quiero salir de aquí. Ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Porque primeramente en Cristo ya no soy esclavo del pecado, ¿verdad? Es decir, que ya el pecado no me gobierna, porque No. eso tiene que ver con la esclavitud. ¿Qué te está gobernando? Lo que dijo Joel Así casi ahora. es. Sí.
¿qué te está gobernando? Si te está gobernando tu mentalidad caída, o si te está gobernando, el mismo Cristo dijo, conocer la verdad te hace libre. ¿Qué pasa con esto? Para darle paso a mi hermano Nata. Amén. Que muchas personas, y comentábamos de eso, según tú vas conociendo la verdad, eso es igual cuando tú no conoces la Constitución, cualquiera te puede llevar al terreno que él quiera. Así es. Pero cuando tú empiezas a conocer la Constitución, que la Constitución nuestra es esta, ¿verdad? Porque hay personas que te hacen esclavos. En las iglesias hay personas que están dedicados a hacerte esclavo. No te rías, no gustes. Como dijo el apóstol Pablo, no tomes en conformidad a mandamientos de hombres. Amén. Y no conforme a la verdad que nosotros manejamos. ¿Qué tú dices, mi hermano Nata? Así mismo. Libertad en Cristo. Una de las metas o el propósito de Jesucristo venir aquí al mundo es para darnos libertad a cada uno de nosotros. Así es. Pero ¿de qué Jesús vino a darnos libertad? Como ya mis hermanos han ido hablando. Recuérdese que en el huerto del Edén empezó todo. Ahí empezó el inicio de todas las cosas. En el huerto del Edén, el hombre vivía en un estado de inocencia. El hombre era inocente. Mas el hombre dentro de su estado de inocencia cae en pecado. A el hombre caer en pecado en su estado de inocencia, ya el hombre fue el que decidió vivir bajo la esclavitud del pecado, porque el pecado se enseñoreó de Adán y entonces el pecado empezó a gobernar en el hombre. Amén. Ese pecado que empezó a gobernar en el hombre desde Adán empezó a provocar guerras, empezó a provocar destrucción, empezó a provocar contienda, empezó a provocar un sinnúmero de cosas. Dios, al ver que el hombre está siendo esclavo del pecado, dice: yo necesito ponerle un stop al hombre. Voy a ponerle unos mandamientos. Entonces Dios establece los mandamientos que le pone al hombre para que el pecado, entonces en el hombre se detenga. Diga: espérate, ya yo no puedo matar. Ya yo no puedo, el pecado se detenga. Pero te digo algo, los 10 mandamientos, aún el pecado siguió, porque el hombre le cogió como el gusto al pecado. Ya el hombre no le importaba que a Dios estaba en contra de que el hombre robaba, porque ya el hombre es esclavo del pecado, ya el hombre es dominado por el pecado. Recuerde que yo dije que cuando Adán pecó bajo inocencia. Él estaba en un ambiente de inocencia. Él tomó la decisión. Usted y yo tenemos una diferencia de Adán, de que nosotros no solamente tomamos la decisión, sino que el pecado también vive dentro de nosotros. Por eso el pecado ahí reinando en el hombre y la raza humana ahí destruyéndose, Dios establece otro método para ver si el pecado puede ser extirpado del hombre. El otro método que se establece, y estoy hablando un poquito rápido, es: bueno, cada vez que ustedes fallen y pequen, cada cierto tiempo van a tomar un animal y se lo van a llevar al sacerdote para que esa persona sea limpio de su pecado. Y la gente empezaron a sacrificar animales porque el pecado estaba gobernando en el hombre. El hombre era esclavo del pecado. Pero te digo algo, ese segundo método tampoco hizo que el pecado se desaparezca, porque el pecado siguió reinando. Y te digo, ¿qué hizo Dios ahora? Dios dijo: necesito ahora descender yo para poder vencer al pecado. Wow. Porque ya el hombre ha querido ser libre del pecado, mas él, a través de las leyes que yo establecí, no pudo ser libre completamente. A través del sacrificio tampoco pudo ser libre completamente. Lo que produjo libertad fue que el mismo Dios dijo: ahora el pecado va a luchar conmigo. Por eso yo quiero hoy hablarte a ti, decirte a ti, el problema de tu atadura, el problema que tú tienes del pecado que se está enseñoreando sobre ti,
Tú por ti mismo nunca vas a poder vencerlo. Lo único que puede hacer que el pecado se venza es que tú te conectes con aquel que venció el pecado. Wow. Ay, porque hubo uno que lo venció. Si tú no te conectas con el que venció el pecado, entonces tú no vas a ser libre. No importa los métodos, oye. Yo voy a atacar fuerte. Suéltalo. Tú puedes ir donde un sacerdote para que te perdone. Sí, pero no mencione nombre, no mencione No, sacerdote. Juégatela. Juégatela. Tú puedes ir donde un sacerdote, pero ese sacerdote no venció el pecado. Eso no te va a limpiar. Eso es otra. Dos, tú puedes tirarte de silicio en la iglesia, Dios mío, padre. echarte ceniza, pero eso tampoco te va a hacer libre del pecado. ¿Y qué te hace libre en Cristo? Te digo que te hace libre Cristo, que tú dejes que Cristo entre dentro de ti. ¿Ya? No ni siquiera tú Apaga la dejes que cámara. entre dentro de ti. Se acabó el poca ya. Eso te hace libre. Nata, Se acabó el poca. Oye, ¿cuál es el problema? Que Cristo lo que trae es conciencia del pecado en ti. Ay, Así mi es. madre. El Espíritu Papi. Santo te concientiza. Por eso nosotros encontramos esa ley que ahora hay en nosotros, esa lucha que dice el apóstol Pablo, que ahora él quiere hacer lo malo. Oye, Desate. ahora el pecado, a través del Espíritu Santo, ya no puede enseñorearse en ti. ¿Por Claro. qué? Porque ya hay un problema. El que venció el pecado vive dentro de ti. Madre. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Más Cristo mas vive en Cristo mí. vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, Que ya lo el pecado vivo no me para... gobierna. Es que oye lo siguiente, ¿Y por que qué yo sigo pecando? Ay, Porque no, si ya porque- Cristo vive en mí, ¿por qué yo peco? el problema, oye dónde que radica el problema. Y por eso leí ese texto, conocer la verdad nos Y la hace libre. verdad no hará libre. Mientras más tú vas conociendo, por eso dice el mismo apóstol Pablo, que el pecado, tomando ocasión en la carne, oye, como que lo dominó, pero ahora, al él tener a Cristo viviendo en él, ya él no puede ceder a esa fuerza que ejercía el Claro. pecado en él. Ya no. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, por eso, mientras más conocimiento tú tienes de esto, por eso decía que cuando tú más conoces las leyes, tú no sabías que cuando tú no conoces las leyes, ponga el caso de la policía. Te meten al medio de una vez. Claro, y en el caso de nosotros los dominicanos, para los que están ahí de otros países, el dominicano es muy susceptible a sobornar. Sí. Ah, espérate. Claro, es susceptible a sobornar. Es que si me agarraron preso, yo no quiero amanecer preso y yo lo que voy a hacer. Para los refrescos. Sin embargo, cuando una persona conoce lo que le compete en la ley, le dice, espérate, eso no es así. No, tú no me vas a llevar para donde tú quieras. No. Eso mismo pasa con nosotros, el pecado y la ley del pecado, pero la ley también de la gracia dominando tu vida. Sí, esa es. Que tú te vas a dar cuenta en la libertad que Cristo te ha dado, perfecto, la carne que te quiere llevar esclavo otra vez, nuevamente, a mantenerte sujeto a ella. Claro. Entonces, y ese poder de la gracia de Dios que está en ti, te dice, no, pero esto es pasajero. Esto es pasajero. Wow. Entonces, si aquel que me dio libertad, que murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y me dio una libertad, ha producido en mí gozo, paz, alegría, que ninguno de esos pecados producían en mí. Ahora, antes de pasar al hermano Joel, yo quiero decir algo nacional. Mira, una persona que está en Cristo y peca no ha sido completamente libre. Te digo por qué. Porque tú puedes tener un momento de debilidad, por así decirlo, pero hay que ver qué tipo de pecado tú cometes. Porque Joel estaba diciendo en un podcast anterior que cuando tú vas a pecar, hay una premeditación. Cuando tú vas a pecar, ahí ya tú lo pensaste, lo analizaste. Ahora, ¿alguna debilidad? ¿Cuál puede ser una debilidad? Cuando andamos por la calle, nosotros que somos hombres, se nos fueron los ojos, ya es un momento de debilidad. Pero ahí de tú, codiciar a esa mujer, parate, mirarla y pensar en esa mujer, tu mente no ha sido libre todavía. Ministro, es que no, el problema, ¿cómo te digo? Porque sonaría fuerte. ¿Tienes miedo? No, sonaría fuerte.
Suéltesela así, que él la Porque aguanta. eso indica que tú, en ese momento, tú no eres cristiano. Ah, por eso te digo. No, espérese, ahora yo quiero aportar. Espérese, Ah, por eso espérese. te digo. Te dolió ahí. Espérese, no, porque hay un versículo que dice, espérese. Tú puedes, ahora para pasar la Ah, Se dio buena. a ti. Oye. Sobre eso, yo voy a decir algo sobre eso. Regátalo. Por eso el Espíritu Santo vino a guiarnos a toda justicia, Y a a toda toda verdad. Porque el Espíritu Santo no solamente para brincar en la iglesia, Alaba. no solamente para hablar en lengua, Sí mismo, no solamente para romper silla, no solamente cuando te dan una oportunidad y tú te vas por ahí 3 horas, 4 horas. No, no solamente para eso. ¿Para qué el Espíritu Santo? Te vino a guiar a toda verdad. Justicia ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Porque cuando esa guianza está en ti, ya tú no vives conforme a la carne, Exactamente. conforme al arrodimiento de la carne. Tú vives conforme a la gracia de Dios, Así es. conforme a la verdad de Dios. Eso es así. Dime, mi hermano, que te iba a decir. En ese mismo término, espérense, porque tampoco podemos irnos a un extremo. Porque recuerden que la Biblia dice, y si pecamos, abogado tenemos. Sí, pero entonces... Pero fíjese que dice, y si pecamos, que no es que porque yo ahora soy cristiano, no es que yo no voy a pecar. no es que... Es que si peco, que yo, Nata. aún siendo cristiano, peco, Nata. yo tengo un abogado que Sí, estaría sí, dispuesto. no, espérate, porque de eso estamos claros. Por eso decir el que si problema- pecó no es cristiano. Ya. El problema es que hay pecados que son deliberados. Atiende, pecar, podríamos decir entonces, ¿hay rango de pecado? No. Hay pecado, ¿cómo te digo? Se comete pecado de omisión, pero hay pecado de comisión. Sí. Entonces, lo que decía yo en el podcast pasado, un pecado de comisión, vamos a suponer el pecado de caer con una mujer. Eso conlleva muchas cosas. Sí. ¿Qué le costó a David? Perfecto, no es que te va a perder, porque también es otra cosa, puede que no te pierdas. Y no es que no hay perdón para ti. Hay perdón, pero hay consecuencias. Ah, eso sí. ¿Me está entendiendo? Pero es que entonces, si es así, tú todavía has sido el clavo del pecado todavía. Porque mira, te voy a leer un texto, mira. Gálatas 5:1. Están, pues, firmes en la libertad que Cristo nos hizo libre. Pero oye lo que te dice para contestarte. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Nosotros venimos de ser esclavos del pecado. Entonces, si ya Dios te hizo verdaderamente libre, tú tienes que estar firme en esa libertad. Sí. Eso es igual que la misma salvación que estamos hablando en uno de los podcasts anteriores. Si tú no la cuidas, hay problema. No, porque eso indica que tú no la estás disfrutando. ¿Me entiendes? Entonces tú no estás disfrutando de la libertad que Cristo te da. Entonces tú estás todavía con la mentalidad del pecado. Porque el pecado siempre va a morar en nosotros. Ahora, Enseñorearse. nosotros lo que no podemos es darle rienda suelta. Que se al enseñoree. pecado. Eso es lo que pasa. Pero no es que porque yo pequé, ya en ese momento yo prácticamente ya no formo parte del evangelio. No, en ese sentido no. Ah. Porque también, escúchame, Ajá. oye lo que dice el apóstol Pablo en el mismo capítulo que tú dijiste, Ajá. pero en el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y hoy coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y cuando la Biblia también te habla, porque oye lo siguiente, una de las cosas que nosotros en la libertad que tenemos en Cristo es una libertad para edificar, Así es. no para destruir. Entonces, ¿qué pasa? Si tú que en la fornicación, porque el mundano fornica como si nada, y va a casa y se baña y hasta llega perfumado y no Ya hablamos de esto. No siente remordimiento. Si un cristiano, oye, por eso conocer la verdad te hace verdaderamente libre, que es lo que ahorita leí en Juan. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué te está diciendo? Verdaderamente mis discípulos. Es decir, que hay discípulos falsos. Ay, Hay discípulos Ay, falsos, claro. hay personas que no han sido libertados. es lo mismo que estaba Hay diciendo. personas que no han sido libertados. Entonces, si no han sido libertados, nos dice que no son verdaderamente libres. No. Y cómo, y la verdad está vedada a sus ojos. No pueden ver la verdad de Dios, que es Cristo. Entonces, si el pecado sigue tomando ocasión en su vida, Hay problemas. si el pecado tiene puerta abierta, entonces hay un problema. No, y que en ese mismo tema era Jesús que está hablando con los judíos. Y los judíos creían que ser esclavo o que no tener libertad era ser esclavo, era con cadena. Sí, no, y ellos, pero oye la ignorancia de ellos. Ellos dicen, no hemos sido esclavos de nadie. Exacto. Y los romanos lo tenían suyugado. Exactamente. Sí. Pero que Cristo le responde. Sí, Dios ahí mismo le dice, si usted pecó, usted ya fue esclavo. Sí. Y si el Padre, el Hijo del Hombre, no te hace libre, tú no eres libre completamente. Sí. ¿Qué te quiero decir con eso? Es que cuando Dios llega a la vida de alguien, es libre completamente. Cuando Dios, porque una cosa es yo vender a la gente que yo soy libre, porque hay gente que están en la iglesia y todavía no quieren ser libres. El lío es que hay un evangelio que hay un evangelio que hay que traerlo como a la... Oye, ¿qué pasa? Hay un evangelio que hay que traerlo como a la realidad de lo que están viviendo los cristianos hoy en día. Desátame ¿En qué eso. sentido? De que nosotros, todos nosotros, usted que me está escuchando, todo el que está aquí, está ti, luchando- evangelista. a ti, evangelista. No, pero esta vez yo voy con todos los miembros de una iglesia. Todos los miembros de una iglesia están luchando contra un pecado. Sí. Todos. Y en esa lucha, muchas veces tú vences y muchas veces tú eres vencido. Por más que usted se ponga y diga que usted es santo, si tú estás luchando contra la mentira, tú eres un hablador, tú sueltas tu embuste, tú estás luchando. Hay momentos donde tú vas a decir, no voy a hablar mentira, y no la va a hablar. Pero va a llegar un momento No, no, donde pero- tú también pero vas a ser a ti- vencido. no, y pero- ustedes, todo el que está aquí sabe que es No, así. A mí no me señales. Todo el que está aquí sabe que en esa lucha usted un día gana Una mentirita piadosa, una mentirita y un día usted pierde. No, pero te voy a dar un dato en cuanto a eso. ¿Qué significa estar en Cristo? Primeramente, nosotros hablamos, el Espíritu Santo es la zarra de nuestra herencia, es la garantía de nuestra herencia. Sí. Pero ¿qué resulta? ¿Qué indica que, porque en teología existe lo que se llama santificación progresiva? Claro, Siempre nosotros vamos a estar excelente. luchando, Claro. vamos a estar Siempre, esa luchando lucha va a estar siempre, ahí. siempre va. Esa es la batalla espiritual, la guerra Paulatinamente. espiritual es esa. Y uno a veces no pierde en esa batalla. Espérate. A veces uno... Pero oye, ¿qué es lo que pasa? Si tú pecas deliberadamente, Hay problemas. eres esclavo del pecado. Si a ti no te da dolor, ni calor, ni frío, Hay problemas. hay problema. No, porque ya tú te conviertes No, que en eso indica que tú no, reincidente. no, que eso indica que tú no eres cristiano, que Practicante. tú no, es que tú, dice que nosotros no somos, el apóstol Pablo usa una palabra como practicante del pecado. No, Juan es que dice Practicante. que nosotros no perseveramos en el pecado, no somos practicantes del pecado. Y como uno, le tengo una pregunta. Hay un cristiano Tírala suave. que está, Menciona nombre. un cristiano, Dime el nombre. y ese cristiano quiere ser libre, pero hay un pecado que lo vence a cada rato, y él quiere, porque mire, ese cristiano va a su iglesia, vamos yo también para que fluya. Dame Sí. una anécdota. Ese cristiano va a su iglesia ahora, pero hay un pecado que lo está Pastor, venciendo. pastor, Dame una anécdota. ¿Cómo esa persona va a ser libre de ese pecado? Yo te voy a decir, dame Pero veme la realidad ahí. Dame hacerte una Contéame anécdota. todo ahí, que una yo te anécdota, lo Pablo, como tú lo quieras poner. Dale Hay un contexto. hombre que tenía una granja de pollo. Tú sabes que el pollo tiene un mal olor en la granja, Sí, donde sí. un mal olor fuerte. Y de repente el hombre quiso salir de esa granja. Mandó a poner un piso bien bonito, bien lindo. Tú ves eso de lejos, mira, tú no dices que ese era la granja. Pero ¿qué pasa? Cuando llueve, por más bonito que tú ves donde había la granja, hay como un olor que sale.
Cristo nos llamó, nos libertó. Pero el pecado está ahí. Claro. Está ahí. Ahora, El como pe- dice el apóstol Pablo, el pecado no se va, remanente, el no- pecado es remanente. pecado remanente, pero ese pecado no va a señorarse de mí. Pero si Pero se yo- lloreó es la pregunta. Yo ¿Qué tú vas a hacer ya? yo Se puedo, lloreó. No, pero atiende esta parte. En las ciudades, en la guerra de independencia, Sí. muchas veces, vamos a suponer la guerra que estamos viendo de Ucrania y Rusia, ellos atacan ciertas ciudades. ¿Qué ciudades? Ciudades principales, Claro. ¿verdad? Pero hay ciudades de Ucrania que todavía ellos no han entregado. Están luchando, están batallando. Eso mismo pasa en nuestras vidas. Tú estás luchando. Cuando tú entregas, que dice la Biblia, que ya tú eres esclavo, porque te venció. Exacto. Claro. Te venció esa área de tu vida, te venció. Es lo que te digo, si el Espíritu Santo está obrando en tu vida, que es lo que él viene a eso. Porque nosotros solo no podemos. No. Hay que tener problemas, que nosotros creemos que nosotros somos los que vamos a luchar con eso. Sí, Y ahí es que por está el eso, lío. y por eso la Biblia viene a traerte conocimiento del pecado. Y otra de las cosas, ¿por qué las personas no son tan libres? Primeramente, porque para tú ser libre, tú tienes que conocer tu condición. Y tienes que saber lo siguiente, que como persona libre, tú tienes que vivir en agradecimiento a aquel que te libertó. Ay, mi madre. Y eso es lo que está faltando. Agradecido. Mira, si tú eres esclavo del vicio del romo, de las drogas, tú sabes cómo andan gente raneando ahí, que han perdido familia, han perdido fortuna, han perdido todo. Cristo te rescata de ese mundo, ¿verdad? Y te liberta. Entonces, sin embargo, tú no le agradeces a ese que te libertó y vas a volver otra vez, que cuando viene a haber recuperado la familia, ha recuperado bienes, está limpiecito, está bonito. Y entonces, tú vuelves a esclavizarte ahí. Tú no quieres un mal agradecido. Claro. ¿Me estás entendiendo? Entonces tú tienes que entrar a ese, ¿qué provoca tú sostener esa libertad? Primeramente el conocimiento de la verdad y otra cosa, vivir una vida agradecida. No, y aquellos que nos están escuchando, que no son cristianos, déjenme decirles que no solamente fornicar y adulterar es pecado. Cuando verá usted está haciendo algo y está pecando y usted no lo sabe o no lo quiere entender así, mire. El que no es cristiano vive en pecado. porque ese No, es su- pero ese es no, su- pero hay gente su ambiente. que viven en el pecado, pero no quieren entender que eso es pecado. Ah, ya entendí. A eso me refiero. Mira, la homosexualidad es una esclavitud, es un pecado. Ay, La Dios avaricia, el robo, vender cosas ilícitas, el alcohol, No, pero míralo los ahí. números. Joan, Si sigo para allá, no vamos a terminar hoy. Joan. Porque la mayoría de cosas que hay en el mundo llevan a una esclavitud. no, pero mira, está suave. Léelo tú mismo. Después que habla de la libertad en Cristo, dice en el 16, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y esto se Nada. oponen entre sí, Hay guerra, porque no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el espíritu, Óyelo. no estáis bajo la ley. ¿Entendiste Madre. ahora? Denle like, mi gente. Suscríbanse. Vamos para allá. Actívense con este canal. Queremos llegar a los 1000 suscriptores. En Falta un el mes, tuyo. en este mes. En este mes, falta tu. Suscríbete que no te vale nada. Me vas a ir a tu casa a buscarte. Rafael, oye, que te hagas oye, suscribir. si tú Porque quieres ya, ser güey. libre, No le vamos a tirar a su casa. oye, yo no entiendo. Otra cosa, haciendo un paréntesis en el tema, yo no entiendo cómo hay gente que entran a un video verificante, y ellos dale like. Tienen ese dedo esclavizado. No, No, lo dejan, eso es no lo dejan gratis. fluir. Eso es gratis. Pero a los pocos le dan like. A esa gente le dan like. Ya está mencionando nombres, no, Claro. no, Claro. no.
Eso no va. Lo declaramos para Cristo, ese siervo de Dios. Ya. Seguimos entonces. Seguimos Ay, con Dios el santo, tema. Padre. Señores, seguimos en la libertad. En la libertad que da Cristo Jesús. Amén. Pero también hay personas que están esclavos de una falsa doctrina que le dieron. Ay, Dios. Ay, mi madre. Pastor, Espérate. hablamos ahorita. No, espérate. No, espérate. Yo me voy. No, espérate. No, espérese, No. espérese. La luz no se ha ido, la luz no se ha ido. Claro. ¿De qué Déjense es lo que tú ahí. vas a hablar? Hay personas que están esclavizados de una falsa doctrina. Es religión, es religión. Pero una Mi religión que está madre. metido. Ay, mi madre. Esclavizado totalmente. Porque tiene una forma de vestir. Si no te viste así, tú no eres cristiano. Está en pecado. Tú estás pecando. Es Hay un que uniforme. botarte de la iglesia. Es un uniforme. Pero ¿dónde dice la Biblia eso? Yo te tengo una pregunta para ese tema. Sí, ya. Suéltalo, que yo estoy caliente. Suelta. No, sí, suéltalo. Esta pregunta es bucapié. Suéltalo. Esta sí. pregunta que yo hago bucapié. Tiene que mira. pensar en lo que yo voy a... No respondan rápido. Piensen en lo que yo voy a preguntar ahora. Dije que tú sí. Oye la pregunta que yo voy a hacer. Todo el mundo sabe, hablando sobre doctrina, Amén. Dale. que la mujer... Esos tenis Nike están en Ajá, pecado. bueno, todo el mundo sabe que la mujer ponerse un Ay, si te pantalón viera. moderado. Déjeme Si te hacerle, viera cosito. déjeme hacerle mi pregunta. Todo el mundo sabe que una mujer ponerse un pantalón moderado no es pecado, ¿verdad que sí? Si a una hermana le enseñan que ponerse un pantalón es pecado y para ella ponerse un pantalón es pecado, no es pecado, ¿verdad que no? Pero para ella es pecado por su enseñanza. Si ella se lo pone, está pecando. Oye, déjame decirte. ¿Entendiste la pregunta? Yo entendí la pregunta. Yo entendí la pregunta. Yo, es Entendí con la Biblia, yo pregunta. tengo un versículo aquí Entendí la pregunta. Estate tranquilo. Dice la, mira, con el texto que nosotros empezamos. Se perdió. Con el texto que nosotros empezamos. Conoceréis la verdad. Ahí está. Conoceréis. Tú tienes que ser diligente para conocer la palabra. Sí. Es verdad. ¿Cómo hacían los hermanos de Berea? Predicaban, que ellos iban a las escrituras a ver lo que estaba predicando el pastor, lo que estaba predicando, Madre. entrando este territorio ahora, predicando el pastor, predicando el evangelista, vamos a ver qué es verdad. No, ellos soltaban un rema, gloria a Dios, santo. No, tú tienes que saber lo que está diciendo amén. Claro. Ahora, me dicen que el pantalón es pecado. Ajá. Pruébame a la Biblia. Pero si tú crees que es así y aún así te lo pones, ¿tú estás pecando? Si yo sé que es pecado. No, oye la pregunta. No. Si el pantalón no es pecado, todo el mundo sabe eso. Exactamente. Pero para ti, por tu doctrina que te enseñaron, es pecado. Y aún así, tú decides ponértelo. Pero estando en la misma doctrina. Tanto en esa misma... Tú Ah, pues, estás entonces tú no crees que eso es pecado. en una iglesia que son rajatabla y están en contra de eso. Y tú dices, bueno, yo me voy a poner un pantalón. No, porque tú estás en rebeldía. No, no, o puede ser que crea que esa doctrina no es así. Porque si te No, si es la te- enseñanza que está mal, ¿verdad? Oye lo que dice Romano es lo que te 14, digo. 14. ¿Cuál? Romano 14, 14. Suéltalo, suéltalo. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Oye, oye la exégesis de ese versículo. Pablo está diciendo, yo sé que en sí mismo nada es inmundo, pero si para ti ponerte un pantalón es inmundo y aún así tú te lo pones, tú estás pecando. Esto es lo que Pablo está enseñando. De que si algo, de que tú tienes que hacer las cosas, si tú haces las cosas como de maldad. Yo tengo una iglesia que entienden que el pantalón es pecado, que el pantalón es inmundicia, y yo sé que y se enseña eso en la iglesia, que el pantalón es inmundicia, y yo digo, pues yo me voy a poner pantalón porque no es No, porque inmundicia. porque ya es otra cosa. Ya eso es rebeldía, como dijo el pastor. No, y eso, Y eso es rebeldía. pecado. No, Pero espérate, también, espérate, no, espérate, no, espérate, no, espérate. espérate. Aguántate. Espérate. Eso es Y pecado. Le da usted a No, Dios. espérate. Mira, No, también porque- hay otra cosa, mira. Mira, el pecado es lo que dice la Biblia que es pecado. No, Exactamente. y también hay otra cosa, mira. No, Pero- ministro, oye, No lo saque de contexto. oye otra Dame el cosa. texto. Mira, oye esto sencillo, Las casadas se atavían para su marido. La acaben. Pero bíblicamente, pero ahora no. Claro. Y la Ahora Biblia no habla de hay. modestia. Saquen que se atavían. De de pudor. pudor y modestia. Ahora, Yo no me- ahora los pastores de la iglesia están observando, chequeando a las mujeres. Quítate eso, ponte esto,
contra aquello, pero la Biblia no dice La eso. están haciendo Claro. esclava. Mi mujer se viste para mí. Entonces yo me encargo de mi esposa, Claro. decirle, Mi mi amor, mira, madre. eso Claro. te queda bien, eso te queda mal, pero eso me toca a Claro. mí, no a usted que le toca eso. Somos libres en Cristo. No, no, pero mira otra cosa, mira otra cosa. ¿Tú crees en la evolución de los tiempos? Claro que sí. De que algo era arcaico y ahora es moderno. Moderno te hablando de los tiempos. Imagínate tú que en este 2024 andáramos como se metía antes. Problema. Con ese calor que está ¿Qué- haciendo qué- ahora. Porque a la gente aquella, de la sana doctrina, como la gente lo ve como lo ve de otra forma. Enferma doctrina. Espérate, espérate. Ay, Dios mío, padre. Espérate. Güey, espérate. Vamos a hacer Está bien, está bien, está bien. el desorden, hay que ponerlo en orden. Está bien. porque- Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente. Como el pastor dijo, pudor y modestia. Porque no me vengas tú a decir a mí, el pastor con esa camisita. No, te compré esa camisita. No, tú sabes. Mira la. Mi madre. Alaba. Claro, estamos en libertad en Cristo. Entonces, el pastor por eso no es libre, o está todavía esclavizado, o el pastor está en pecado porque usa esa camiseta manga corta. Ah, no, el pastor tiene que estar obligado a estar aquí. No, mira. porque mira, la Como los Power libertad. Rangers hasta aquí. Atiéndeme. No, si no, La libertad que tenemos en Cristo, y no, no es tanto eso, el espíritu que Él ha puesto en nosotros, que es el espíritu de libertad. Cuando tú te pones algo fuera de control, Él te reprende, och, Así de una mismo vez, es. antes de ponértelo. te corrige, te instruye. Aprovechar la libertad que tenemos en Cristo es saber que nosotros tenemos a alguien que nos guía a toda justicia y a toda verdad, Amén. que es el Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pablo mismo dice, examínense ustedes si están en la fe. Ay, Dios Mi mío. madre. Es decir, que tenemos que autoexaminarnos si estamos siendo libres o si estamos siendo esclavos de pensamientos, aún de formas de vestir, si estamos siendo esclavos aún de la manera en que hablamos. Tenemos que examinarnos, no somos autómatas, somos personas, somos entes pensantes, tenemos la libertad que tenemos en Cristo y tenemos que analizarla porque todos nosotros tenemos una misma escritura. Así es. Así es, así es. Es decir que chanchararán, chan, 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 chan. chan. No, este tema ha estado interesante. Estamos hablando de la libertad en Cristo. Hermano Natanael, de su conclusión. Ya. Viste, te agarré por el base. Yo Agarró esperaba. fuera de base. Ven acá, ven. Ese moderador no es fácil. Estamos hablando de libertad en Cristo Jesús. Tú estás luchando, como hemos estado hablando, tú estás luchando contra una debilidad. Así es. Tú estás luchando contra una situación y esa situación te ha esclavizado. Te ha esclavizado y tú entiendes que tú no puedes vencer esa situación porque tiene varios años, tiene muchos años luchando contra eso, mas ya tú te rindiste, ya tú te declaraste esclavo de la situación o del pecado que tú estás. Tú estás pasando por esto. Pero yo quiero hoy poner en tu corazón y en tu mente y decirte lo siguiente, de que Jesucristo no es que Él te va a hacer libre. No es que Jesucristo está pensando en un día ser. No es que Jesucristo ya Él te hizo libre. Así es. Tú tienes que agarrar esa palabra, Creerlo. cree esa palabra y camina. Y cada vez que el diablo te diga que tú no eres libre, tú tienes que decirlo. Y dilo a voz alta, aunque digan que te lo di, yo soy libre en Cristo. Y yo te aseguro a ti que por el oír viene la fe. Y esa fe va a producir tu misma libertad, porque nuestra fe está en Jesucristo. Amén. Amén. Ale, Hermano Joel. qué tema tan bueno, tan picante, tan excelente. Yo quiero concluir también con un texto bíblico Desata. que dice en Efesios capítulo 4, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros no podemos decir que somos un santo pintado, que estamos en la pared, que no
No, no. Como estaba diciendo el evangelista Natanael, todos tenemos una debilidad, Así es. pero yo no puedo acomodar esa debilidad. Amén. Yo no puedo añoñar, buscarle una almohada Ay, a esa debilidad. El justificada. apóstol Pablo está hablando a los Efesios, le está diciendo, oye, despojado, y esa palabra despojado es quitarte algo con violento. Mi Tú tienes madre. que hacer un esfuerzo a través del Espíritu Santo que mora en ti, de despojarte de esa forma, de esa vieja manera de vivir. Oye, como dice que está viciado en vosotros. Quiere decir que ya eso está tan adaptado en nosotros. Estoy utilizando el término en nosotros. Adaptando. Ese pecado está tan arraigado en mí. Pues ahora yo me doy por vencido a ese pecado. Su No, yugo. no. Ya Cristo vino a la cruz, murió por nosotros, perdonó nuestro pecado. Es que quiere decir, si tú eres un hijo de Dios, ningún pecado puede señorarse sobre ti, ni sobre mí, Sí, ni sobre nosotros. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras, que es el texto clave para este tema, conoce la verdad, Y la verdad os hará libre. libre. Wow, tremendo, Dios mío. Nada, a ti que me estás escuchando, no importa cuán grande sea tu pecado, para Dios no hay limitaciones. Ya Dios Sí, murió por ti, ya Dios te dio libertad en aquella cruz del Calvario, cuando se sacrificó, se entregó por ti para que tú seas libre en Él. Pero imagínate que la salvación está colgando. Sé libre, pero trata de agarrar la salvación. Voy a poner un ejemplo que quizás no viene al tema, pero la mujer del flujo de sangre, muchas veces nosotros queremos que sea Jesús que nos toque. Y dice que seré libre de este azote. ¿Me entiendes? Muchas veces queremos nosotros que sea Dios que se acerque a nosotros. Pero la mujer del flujo de sangre, ella tuvo una decisión Sí, y ella sabía que si tocaba al maestro, ella iba a ser libre. Así que lo que te quiero decir esta noche, atrévete a acercarte al maestro y serás verdaderamente libre. Así que mis hermanos, que la paz y la misericordia de nuestro Dios los arrope a cada uno de ustedes y a los suyos en el nombre de Jesús. Y recuerda que somos enfocados para edificar. ¡Candela! ¡Candela!